A ver, alumnos, tengan muy buenos días. Buen día, profe. Buenos Buen días día, a profesor. todos. Ahorita tenemos Buenos días, 11. profesor. Buenos días, buenas. Tenemos 11 alumnos y 8 y 8 minutos. Vamos avanzando. El día de hoy tenemos como tema el flujo de energía y la materia en los ecosistemas. A ver, chicos, yo pregunto, ¿qué es un ecosistema? ¿Qué saben? ¿Qué es un ecosistema? ¿Saben qué es un ecosistema? A ver. El ecosistema viene a ser un... A ver, te Un escucho, sistema te escucho. biológico que está constituido por una comunidad de seres vivos y el medio natural en el que viven. O sea, es el medio social. Ya, a ver otro por ahí. Bien. Otro alumno, alumna. ¿Qué es un ecosistema para ustedes? Tiene que saber qué es un ecosistema para saber eh, cómo fluye, cómo atraviesa la materia y la energía a través de los ecosistemas. Bueno, un ecosistema viene a ser un lugar, una zona, puede ser una área, y en ese lugar determinado existen tanto animales como vegetales y todos los otros organismos, más el ambiente natural. El ambiente natural viene a ser el agua, el aire, el clima, el suelo, la temperatura, la radiación, todo lo inerte, ¿no? Es decir, en el ecosistema encontramos los seres vivos más los seres inertes y entre ellos se interrelacionan, ¿no? Y en un lugar determinado viene a ser un ecosistema. Por ejemplo, un lugar determinado puede ser un país, ¿no? El Perú. Todo el país encontramos seres vivos y encontramos una infinidad de seres inertes, ¿no? El clima, la temperatura, el agua, el aire, el suelo, todo lo demás, las rocas, lo inerte, ¿no? Entonces, ¿cómo atraviesa la materia y la energía a través de ese ecosistema? Es decir, ¿cómo fluye? Eso es lo que vamos a ver ahora. Es decir, ¿de dónde viene la energía? ¿Alguien puede decir de dónde viene la energía? Nadie. La energía viene del sol. Entonces, el sol emite luz y calor. ¿Y quién lo captura esa energía? ¿Quién captura esa energía? Las plantas, los vegetales. Y mediante la fotosíntesis almacenan esa energía y lo convierten en energía química. Esa energía luminosa lo convierte en energía química en forma de ATP, ADP, en los alimentos, las plantas, ¿no? Luego, esos alimentos nosotros consumimos. Recuerdan que nosotros estamos consumiendo avena cuáquer, consumimos papa, consumimos habas, frijoles, carne. Ahí está la energía que ha sido almacenada, pero en forma química. Esa energía ha venido del sol, ha sido capturada por las plantas. Y luego esa energía lo consumimos nosotros, consumen también los animales. Y así ya va pasando de un cuerpo a otro cuerpo esa energía. Y también la materia, ¿no?
la materia viene a ser los cuerpos. Tengan en cuenta, por ejemplo, una cadena alimenticia. ¿Qué es una cadena alimenticia? Cuando los vegetales son consumidos por los herbívoros, los que comen hierba. Ahí, ¿qué está pasando? De un cuerpo de los vegetales está pasando materia a otro cuerpo, a los herbívoros. ¿Qué es lo que pasa? Pasa la energía y a la vez también, ¿qué pasa? Carne, por decir, ¿no? Carne. Está consumiendo hierbas, está consumiendo hierbas, alimentos vegetales para los herbívoros, ¿no? Está pasando materia y energía. Viene otro animal, se lo consume al herbívoro, un carnívoro. Luego, ¿qué pasa de un cuerpo al otro cuerpo? Materia y energía. También está pasando la energía al otro cuerpo, al carnívoro, del herbívoro al carnívoro, ¿no? Materia y energía. Y así sucesivamente hasta los carroñeros. Ahora, en el ambiente también, ¿no? Llega la energía del sol, calienta las aguas, ahí se almacena también la energía. O puede calentar también las rocas, los desiertos. Calienta y se almacena también la energía, ¿no? Y esa energía también pasa por el ambiente, por el aire. Y el aire también puede llevar esa energía de un lugar a otro. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo pasa la materia y la energía? ¿Cómo va fluyendo de un lugar a otro? A ver, vamos a presentar. Se observa la imagen. Sí, profesor. Sí, sí, ¿no? Muy bien. Entonces, el flujo de materia y energía en los ecosistemas. Ahí está. Tenemos el sol, primeramente. El sol emite luz y calor a los ecosistemas. Hemos dicho que el ecosistema viene a ser una zona o un lugar. Puede ser el Océano Pacífico, puede ser una provincia, puede ser un río. ¿Qué más? Puede ser una población también. Y entonces la luz y calor llega a esta zona, ¿no? Donde están los seres vivos, más todos los seres no vivos que hemos dicho, ¿no? Y entonces por aquí fluye la energía y también la materia, ¿no? Y por lo tanto hay calor también. Y luego ese calor de los seres vivos se disipa al espacio. Aquí podemos observar. Aquí tenemos la luz del sol. Las plantas capturan esa luz, realizan la fotosíntesis y al elaborar nutrientes, alimentos, las plantas, por eso le llamamos productores, porque ellas producen nutrientes, alimentos, ¿no? Carbohidratos, lípidos, proteínas. Y luego vienen los consumidores primarios. Esos consumidores primarios, ¿qué animales consumidores primarios conocen ustedes? A ver, ¿pueden dar algunos nombres? Los que comen hierbas. A ver, chicos, hablen. Vaca, La vaca, muy bien. la oveja, La oruga. Los herbívoros, profesor. la oveja, el Sí, caballo, primero los el herbívoros. caballo, la yegua. Ya, ¿ellos qué comen? Comen hierba, comen productos de plantas, ¿no? De los vegetales.
Y a las plantas, ¿cómo le llamamos? Productores, porque ellos son los primeros en elaborar alimentos, ¿no? Y todos nosotros acá como consumidores, tanto los animales y nosotros, esperamos que las plantas elaboren los productos, los alimentos. Y nosotros solamente esperamos para consumir. Y entonces, ¿quiénes serán los consumidores primarios? Ya ustedes lo han dicho. Luego vienen otros consumidores secundarios, llamados carnívoros. Entonces, este material que ya tienen acá conformado como consumidores primarios, ese material, esa materia y energía pasa a los consumidores secundarios. A ver, ¿me pueden dar nombre de los secundarios, de los carnívoros? Lobo. A ver, Lobo. El león, muy bien. tigre, Tigre, león, todos los carnívoros, ¿no? Jaguar. Etcétera. ¿Qué más? Los perros, Puma. gatos, Oso. Puma, El león, águila. lobo. el águila también, ¿no? Lobo. las Ya, hienas, todo eso serían secundarios, ¿cierto? Es decir, todo ese material cómo va pasando de un cuerpo a otro cuerpo. Y luego vienen otros que vienen a ser los descomponedores o también desintegradores, que también consumen a los consumidores secundarios. También hay consumidores terciarios que están en un más alto nivel, ¿no? Y los desintegradores también consumen a ellos. Y luego, ¿qué va a pasar con esos materiales? Después de los desintegradores, cuando hay cadáveres, esto descompone ya los cadáveres. ¿Cuáles serán los descomponedores? Bacterias. ¿Qué más? ¿Hongos? Hongos también. Y otros organismos, ¿no? Pequeños. Microorganismos. También lombrices, desintegran la materia. Sí, también puede ser. ¿Microsoft? Ya, ¿y ese material a dónde va? ¿Dónde van los cadáveres? Son consumidos por ellos, pero también hay parte que puede ir al suelo, ¿no? Y partes de los cadáveres también puede ir al aire, ¿no? En forma de gases. ¿Dónde más? Al agua. Y todos estos organismos como consumidores primarios, secundarios, también van emitiendo calor al espacio, ¿no? Del cuerpo, emiten calor también, ¿no? Energía, eso es energía, ¿no? En forma de calor que nosotros vamos emitiendo hacia el ambiente también. Bueno, este es un esquema general para que tengan una idea. A ver, aquí tenemos la planta. La planta, ¿a cómo le llamamos a las plantas? Productoras. ¿Por qué le llamamos productoras? Por el fruto que producen. Sí, ¿por qué le llamamos productoras a las plantas? ¿Qué producen? Alimentos. Producen alimentos, pues nutrientes, ¿no? Luego vienen los consumidores para comer a las plantas o lo que produce las plantas, pues, ¿qué produce las plantas? A ver. ¿Oxígeno? Energía. Oxígeno. ¿Qué produce las plantas? Frutos, semillas, ¿no? Todo eso nosotros hojas, también consumimos. Hojas también. Todo eso consumimos nosotros, ¿no? Aquí están los factores físicos que son los inertes que le he dicho, que conforman los ecosistemas.
¿Cuáles son los factores físicos que conforman los ecosistemas? Ahí está, luz, agua, temperatura, los gases, sales, minerales, etcétera, ¿no? El suelo, el agua, el aire, todo eso son factores físicos. Y los factores bióticos, los que tienen vida, están las plantas, animales, bacterias, hongos y otros, ¿no? Y aquí están los productores, consumidores, descomponedores, desintegradores, y todo esto está en los ecosistemas, o sea, en el ambiente, en un ambiente determinado, ¿no? Por ejemplo, esto puede ser una pradera, ¿no? Una pradera puede ser un ecosistema, ¿no? Ahí se interrelaciona todos los seres vivos, ¿no? Incluso hay seres vivos debajo del suelo, ¿no? Por acá, por el suelo, aquí hay lombrices, una serie de parásitos, están por las raíces, ¿no? Arriba tenemos los herbívoros, y estos son los productores. A ver, aquí tenemos los productores, la estructura biótica, ¿no? Aquí tenemos los productores, luego los consumidores primarios, saprofíticos, descomponedores. Estos son los que desintegran ya. Por otro lado tenemos los agentes físicos y químicos que están en el ambiente, llamados también abióticos. Abióticos porque no tienen vida, ¿no? Todo esto no tienen vida, ¿no? Y lo de acá, todo esto sí tienen vida. Estos son bióticos, bióticos porque tienen vida, abióticos porque no tienen vida. Todo esto se interrelaciona, ¿no? Nosotros nos interrelacionamos con todos estos seres inertes, ¿no? Hablamos de salinidad, incendios, pH, el viento, o sea, el aire, la luz, calor, la temperatura, el suelo, el clima, la lluvia, todo esto es inerte, ¿no? Todo esto nos interrelacionamos por acá. A los niveles tróficos. Esto podríamos hablar de una cadena alimenticia. Cadena trófica o también cadena alimenticia se llama. ¿Por qué? Estos pueden ser organismos que estén en el agua, ¿no? En forma de algas, en forma de que producen, que realizan la fotosíntesis también en el agua, ¿no? Ya sea en el mar o en los ríos. También igual que las plantas, son productoras. Acá habrá otros animalitos ya también más, pulga de agua, dice acá. Estos consumen a esto, ¿no? Llamados herbívoros. A las pulgas, a todo esto, ¿quién lo consume? Los peces, ya serían los carnívoros. Esto sería consumido primario, secundario. Después hay otros, ¿esto qué sería? Puede ser una garza, ¿no? Ya sería un carnívoro del segundo lugar. O carnívoro primario acá, un carnívoro secundario. Es decir, consumidores también terciarios ya. Estos serían los primarios, secundarios y terciarios. A ver, ¿cómo va pasando los alimentos? La materia, ¿no? Ustedes ven acá materia, material. Ustedes saben que la materia es todo lo que nosotros observamos en el ambiente, ¿no? Todo es materia, ¿no? Pero este material tiene materia y energía, pasa a este cuerpo. Todo este material, tanto energía y materia, pasa al pez, ¿no? Y todo este material pasa al consumidor terciario. Y si este muere, se desintegra, ¿quiénes consumen? Consumirán los desintegradores o los carroñeros también, ¿no? Los carroñeros consumen cadáveres. Y luego se desintegra todo este material, pasa a formar parte del agua, formar parte del aire y del suelo. Por ejemplo, al aire, ustedes dirán, ¿cómo va al aire un cadáver? Puede emitir gases, pues. Gases de amoníaco, gases de CO2, vapores de agua también irán al aire, ¿no? Pero ustedes dirán, ¿de qué manera van al agua, al suelo? En forma de sales, ¿no? Sales
por decir carbonato de calcio, los huesos estarían ahí, ¿no? Por decir los huesos. Y la carne también se desintegra, los desintegradores también se comen, los desintegradores también mueren y también forma parte del suelo y pueden convertirse ya en tierra, ¿no? En tierra, en minerales. ¿Y luego qué va a pasar? ¿Y quién consume los minerales? ¿Quién consume al suelo, en la tierra? ¿Quién consume? A ver, ¿qué dicen? ¿Quién consume la tierra, el suelo, los minerales? ¿No tienen idea? ¿El suelo? Las plantas. Nuevamente las plantas van a absorber estos materiales desintegrados que están por el suelo, en el agua, en el aire. Las plantas nuevamente lo capturan y nuevamente comienzan a producir los alimentos. Y esto sigue circulando así, ¿no? Por eso dice que la materia no se crea ni se destruye. Solamente la materia se va transformándose. Y así, esos mismos elementos van pasando a través del tiempo, a través de millones de años van pasando a todos estos mismos materiales. Estos materiales, ¿qué elementos pasan acá? A ver, ¿me pueden decir cuáles son esos materiales como elementos? ¿De qué está hecho la materia viva? ¿Qué elementos hay? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, sodio, potasio. Todo eso va circulando, ¿no? Y van formando moléculas, cuerpos, y todo eso va girando, circulando toda la vida. ¿Por qué decimos que la materia no se crea ni se destruye? Y solamente se transforma, ¿no? Yo creo que me comprenden esto, ¿no, chicos? A ver, ¿alguien no entiende? Sí, profe, se lo entiende. Muy bien. Muy bien, se entienden. Ahí está la cadena alimenticia. Podemos hablar, la cadena alimenticia en la cadena alimenticia comprenden los productores, consumidores, desintegradores, ¿no? Las comunidades vienen a ser el conjunto de plantas, el conjunto de animales, el conjunto de consumidores, desintegradores. Todo eso lo llamamos comunidades, ¿no? ¿Qué más hay acá? Aquí tenemos el flujo de materia cerrado, dice. Y la energía es abierta, dice, ¿no? A ver, aquí tenemos, por decir, la energía del sol, de los productores, y en el suelo, ¿qué hay? Hay sodio, potasio, magnesio, calcio, ¿no? Sulfatos, nitratos, fosfatos, esto está en el suelo, ¿no? Estos son sales, minerales, las plantas absorben, realizan la fotosíntesis y entonces producen los alimentos. Por decir, el frijol, el maíz, ahí tenemos el choclo, ¿qué más tenemos? Las habas, la papa, todo lo que consumimos, las plantas, las hierbas, las hojas, las ramas, todo eso comemos nosotros, ¿no? Esto lo elaboran los productores. Y acá los consumidores, el conejo es el herbívoro, ¿no? Come, un material está pasando a este cuerpo, pero no todo, es una parte nomás pasa de material a este cuerpo, ¿no? A formar el cuerpo, parte de este cuerpo, ¿no? Es decir, en materia. Y energía también va perdiendo calor. Nosotros vamos perdiendo calor todos los días, ¿no? Ahora, viene un zorro, se lo come al conejo.
este material pasa a formar parte de su cuerpo, del zorro. Pero el zorro también a la vez mantiene un poco de energía y otro poco de energía en forma de calor se pierde al espacio. Igual, un águila se lo come al zorro, pasa parte de material a su cuerpo de acá, y el águila también pierde calor, ¿no? Energía al espacio. Luego vienen los desintegradores, mueren estos, forma parte del suelo, ¿ya no? Formamos parte del suelo, parte del agua, parte del aire, y nos convertimos nosotros, los animales, cuando mueren, se desintegran, forman parte del suelo. Y ese suelo nuevamente aquí está, ¿no? Habrá sulfatos, habrá fosfatos, nitratos, y nuevamente sigue el círculo, ¿no? Y las plantas lo absorben, seguirán produciendo alimentos. Pero las plantas también absorben el CO2 que está en el ambiente y lo convierte en alimentos también, ¿no? A ver, aquí hay una pirámide en punta, donde hay mayor cantidad de niveles. ¿Cuál es el nivel que tiene mayor cantidad? ¿Serán los consumidores del tercer orden o los terciarios o los productores? ¿Por qué ponemos la pirámide? En los productores hay mayor cantidad. Claro, acá ustedes ven que hay más cantidad, mayor cantidad de plantas, mayor cantidad de algas. Y entonces, luego va subiendo, conforme van comiendo estos de acá, serán los consumidores del primer orden, que serán los herbívoros. Ya son en menor cantidad, ¿no? Es decir, todo esto no va a consumir a todos los productores, sino que pasaría, se acabaría todo, ya después no tendrían que comer. Comen una parte nada más, ¿no? Y luego también los carnívoros, cada vez ya menos, comen una parte de los herbívoros. Luego vienen otros, por ejemplo, los leones, aquí estarían en la punta ya los leones, estarían los gallinazos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Al cóndor. Estos ya son en menor cantidad ya. Y también comen cierta parte, ¿no? De esto de acá, ¿no? Y luego vendrían los desintegradores, y luego todo este material nuevamente se desintegra, pasaría a formar parte de los productores. Y así fluye, ¿no? Fluye los materiales, la materia y la energía, va fluyendo así. Aquí tenemos los productores, los herbívoros, carnívoros, los depredadores. Estos depredadores comen a todos estos, ¿no? Y finalmente tenemos los descomponedores. Si estos mueren, se desintegran, los descomponedores. Entonces, todo ese material nuevamente pasa a formar parte de los vegetales. En un medio acuático, igual, aquí tenemos el plancton, el zooplancton. Acá habrá otros organismos un poquito más grandes que comerán al plancton, zooplancton. Luego vendrán los peces. Los peces estarían en el segundo orden de consumidores. Vendrían los otros peces cada vez más grandes. Se van consumiendo a ellos. Perdón. Un ratito. Bien, entonces aquí tenemos al final los depredadores más grandes que están en el más alto nivel, ¿no? En los tiburones, por ejemplo, ¿no? Estos siempre están en mayor cantidad, luego va disminuyendo, disminuyendo hasta el final, ya queda en una punta la pirámide, ¿no? Esto igual en un ecosistema acuático, igual ocurre. Aquí hay una cadena y redes. ¿A qué llamamos cadenas
y a qué llamamos redes tróficas. Cadena alimentaria o redes alimentarias, también viene a ser lo mismo. Cadenas y redes. Un ratito, chicos. Sí, ¿aló? Ya. Ahorita estoy un poquito en clases. Un ratito más le podría comunicar. 992 30 11 13. A ver, le repito, 992 30 11 13. No, sí. Es- Ahorita hemos viajado, no estamos en Huacho. Sí. Un rato más le comunico, ese número que me ha llamado. ¿De dónde? ¿La subprefectura? Ya. Ya, le comunico. Disculpen chicos, me llamaron. A ver, seguimos. Cuando hablamos de cadena, la cadena viene a ser una línea recta. Aquí están los productores, estará el herbívoro, luego estará el otro, ¿no? Esta es una cadena así, lineal nada más. Por acá hay productores, plantas. Aquí hay el herbívoro y aquí estaría el otro en línea recta. Pero ¿qué pasa cuando comen así en forma de una trama, en forma de una malla? Por decir, a esta planta se lo come esto de acá, se lo come este de acá, luego es consumido por esto y este es consumido por esta ave. Y aquí es una malla, ¿no? Ustedes observan, ¿no? Cadena viene a ser en forma lineal el consumo, en línea recta, ¿no? Pero cuando se forma así una malla, una red, por eso le llama red alimentaria. Aquí hay una red, esta es la misma, ¿no? Esta es la misma. A este se lo puede comer de repente esta ave, se lo puede comer este de acá, la serpiente, y esto puede ser consumido por otros también, y a la vez este también consume a este, y así es una malla, ¿no? Una trama alimenticia también le llamamos, ¿no? ¿Me entienden esto? Esto puede ser consumido también de repente por este animal, ¿no? Este puede ser consumido por esto por este. O esto también es consumido por la serpiente, puede ser consumido también por el zorro de repente, ¿no? Y por eso forman una serie de caminos llamados malla o redes, y eso se llama red alimenticia. No sé si me dejo entender. Sí, profe, está claro. Ya, muy bien. Red trófica o red alimenticia, lo mismo. Esto ocurre en el mar también, las redes alimenticias, ¿no? Un organismo puede ser consumido así por varios herbívoros, carnívoros. Los primeros consumen algas, ¿no? Algas, vegetales, ¿no? Igual, en las sabanas también, aquí están los depredadores, los carnívoros, los herbívoros y los productores están abajo, ¿no? Estos son ejemplos, ¿no? Los bosques, ahí están los productores.
A ver, acá. Esta sería una cadena. La planta, un consumidor primario, un consumidor secundario, un consumidor terciario, y luego vienen los desintegradores, bacterias. Acá también pueden morir, ¿no? Mueren estos, llegan, forman parte del suelo, son descompuestos y nuevamente las plantas lo pueden capturar todas estas sustancias que están en el suelo, ¿no? Bueno, eso ya lo hemos dicho, ¿no? Productividad, los ciclos biogeoquímicos. A ver. Los ciclos biogeoquímicos, ciclos viene bio de vida, geo de tierra, químicos de sustancias. El ciclo del carbono, por ejemplo, podemos hablar aquí en el aire, está el CO2. ¿Ustedes saben qué es el CO2? Está conformado por un carbono y dos oxígenos. Ese CO2 es un gas que está en el aire. ¿Ese CO2 de dónde proviene? Si nosotros quemamos, o un volcán puede emitir CO2. Si quemamos leña por acá, podemos quemar leña de repente, también sube CO2 al ambiente. Podemos quemar papeles también. Si hay unas fábricas, emiten humo, emiten gas, también es CO2, ¿no? Y la respiración. Nosotros emitimos el gas CO2 desde los pulmones por las fosas nasales. Al respirar, nosotros emitimos CO2 también. Ese CO2, todos los animales también emiten CO2 que va al aire, ¿no? Luego, ese CO2 es capturado por las plantas. Aquí está, el CO2 es capturado por las plantas para realizar la fotosíntesis. Y ese CO2 es convertido en alimentos, en nutrientes. Y luego esto de acá sirve para alimentar a los herbívoros. Una vez que se alimentan los herbívoros, ya se alimentan todos los demás. Todos los demás animales que hemos visto en la cadena alimenticia, ¿no? Estos serían los primarios, vendrán los secundarios, terciarios y cuaternarios, ¿no? Es decir, este CO2, este carbono que está acá, este carbono que viene de los mares, que viene de acá de los volcanes, que viene de las fábricas, que viene del suelo, que viene de la respiración de los animales. Está acá, el CO2 lo captura las plantas en forma de carbón, y ese carbono forma parte de las proteínas, carbohidratos, las harinas, los azúcares, las vitaminas, todos otros compuestos orgánicos, y lo consumen esto. Ese CO2, ese carbono sigue pasando por acá, ¿no? Y sigue pasando por todos los otros cuerpos. Y a la vez también ese CO2 está en el aire. Ese CO2 puede formar parte del suelo en forma de carbonatos, carbonato de calcio, carbonatos de sodio. También puede estar en el agua, ¿no? En forma de sales también, ¿no? Y así, todo ese material va girando, va pasando por todas partes. Es lo mismo. El nitrógeno también igual. En el aire tenemos nitrógeno. El aire tiene nitrógeno, gran cantidad, un 78% de nitrógeno. Y ese nitrógeno también es capturado por las plantas, forman las proteínas. Y esas proteínas que nos dan a nosotros como estructura, la carne que tenemos, ¿no? Ahora, los herbívoros forman su carne. Las vacas, las ovejas, ¿qué más? Las cebras, todo ello forman su carne, ¿no? A partir de las proteínas, a partir del nitrógeno. Y ese nitrógeno luego va a ser consumido por los carnívoros, ¿no?
Nosotros también somos carnívoros y si hay una cebra, un león, el león se come a la cebra y esa carne pasa, ese nitrógeno pasa a formar parte también del león, ¿no? Y si el león muere, los desintegradores también se consumen y ese nitrógeno forma parte del suelo. Y en el suelo se convertirán en nitratos, nitritos y también gases como de nitrógeno. Luego irá al aire el nitrógeno, ¿no? Y si está en forma de sales, nitratos, nitritos, las plantas por sus raíces lo absorben esos nitratos y ese nitrógeno formará parte de la producción de las plantas. ¿Qué producen las plantas que tengan nitrógeno? Por ejemplo, el frejol, ¿no? El frejol, payares, ahí tiene nitrógeno y nosotros consumimos frijolitos, payares, las habas también, ahí están el nitrógeno. Y luego ese nitrógeno sigue circulando constantemente, ¿no? Tanto en el aire, en el suelo, en el agua, en los animales, en las plantas, sigue pasando esos materiales. Y no solamente materia, y también le he dicho energía, ¿no? Y la energía también se va al espacio, parte del cuerpo va emitiendo calor al espacio. Esto viene a ser lo mismo, ¿no? Bien, chicos, espero que me hayan entendido, más o menos entiendan, comprendan cómo la materia es la misma cantidad que existe en el universo y la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Ahora, esos materiales que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, esos materiales vienen circulando de todas partes. El material que tenemos nosotros posiblemente hará unos 20, 30, 50, 100 años han estado en otras partes. Y ese material ha ingresado a nuestro cuerpo y sigue ingresando. ¿Eh? Cuando nosotros estamos alimentándonos, ya estamos haciendo ingresar elementos químicos, materia, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Está ingresando a nuestro cuerpo, ¿no? Y en forma de qué? En forma de carne, en forma de harinas, en forma de alimentos. Está ingresando, ¿no? Y luego nosotros también eliminamos, ¿no? Por agua, eliminamos sales de repente por la piel. Y cuando nos desintegramos, también ese material sigue pasando a otras partes, ¿no? Y ese mismo material va dando vueltas, sí, a través del tiempo, por todas partes. Y llega un momento a formar parte de otros cuerpos, ¿no? Por ejemplo, cuando ya nosotros nos desaparecemos, ese material de nosotros será capturado por las plantas, será consumido por otros animales, por otras personas, de repente los bisnietos, tataranietos que tengamos nosotros, capaz también estará ese material, ¿no? Parte ya de nosotros. ¿Se dan cuenta? Y así, tanto de las personas y como de los animales. Eso viene ocurriendo, ¿no? Es el flujo de energía y materia en los ecosistemas. A ver, chicos, aquí hay un foro, el foro 2, correspondiente a este tema que hemos tratado. Vayan estudiando todos estos temas para debatir. Luego yo le voy a indicar a ustedes cuándo va a ser el debate entre ustedes. O sea, se hace preguntas y respuestas, y de ahí voy tomando en cuenta, de ahí voy evaluando, ¿no? A ustedes para que tengan su nota. ¿Ya? Ahora, para comprender un poquito más, le voy a dejar el video, pasamos el video y traten de analizarlo, ¿no?
Bienvenidos a este tema, flujo de materia y energía en los ecosistemas. Vamos a ver qué hay en un ecosistema. Se parte de primeras con un individuo u organismo que normalmente no se encuentra solo, sino que suele haber más de su especie. El conjunto de organismos de la misma especie en un ecosistema sería la población. Diferentes poblaciones forman lo que se conoce como comunidad o biocenosis, lo que englobaría a todo lo que está vivo en ese ecosistema. Podemos encontrar desde plantas, bacterias, hongos, hasta los que conocemos como animales. Si a este conjunto le sumamos lo que no está vivo, por ejemplo, piedras, aire, lo que vendría a ser el biotipo, llegamos a formar el ecosistema. No hay un ecosistema único en la Tierra, sino un montón de diferentes, y todos ellos formarían lo que se conoce como ecosfera. Así pues, en un ecosistema encontramos dos partes principales, los factores bióticos y los abióticos. Mientras que la biocenosis recoge lo que tiene vida, el biotipo que recoge pues lo que no tiene vida. En el primer caso encontramos los factores relacionados con los seres vivos, ya que su mera existencia representa relaciones entre ellos, entre estos organismos, y también unas influencias en el medio en el que están. Por ejemplo, el comer, el respirar, hacen que el biotipo pueda cambiar. Luego, los factores abióticos que encontramos en un biotipo son aquellas variables que permiten que en un sitio determinado pueda haber una biocenosis concreta. Por ejemplo, depende de los organismos que vivan, habrá más, menos luz, aire, etc. Como he dicho, pueden haber muchos ecosistemas diferentes, desde un fondo marino, una selva, un lago, una montaña, un desierto, incluso cosas más pequeñas y desagradables, como lo llega a ser una cabeza con piojos, un fregadero sucio o cuando se está empezando a pudrir frutas y verduras. Una de las relaciones que habría entre los organismos serían las tróficas. Trofos proviene del griego alimento, así que cuando estamos hablando de una relación trófica nos referimos a una relación alimentaria. Entonces, lo que veríamos sería, primero de todo, los productores. Son aquellos que producen la materia orgánica a partir de la inorgánica. La materia orgánica que generan hace de alimento a los consumidores primarios, los cuales sirven de alimento para los secundarios y así hasta los terciarios. Finalmente, parte de aquella materia orgánica proveniente ya sea de los productores como de los consumidores primarios, secundarios, terciarios, pasan a los descomponedores, que son capaces de pasar la materia orgánica a inorgánica, y así se cierra el ciclo de lo que vendría a ser la materia. Aquí se muestra un ejemplo de cadena trófica, donde uno es comido por el otro, pero normalmente es más complejo, y hay unas cadenas entrelazadas donde uno es comido por varios consumidores, que pueden ser incluso primarios y terciarios a la vez, y todo esto se recoge con la definición de red trófica. Ahora vamos a hablar del alimento, y no vamos a hablar ni de bistec ni chocolatinas, vamos a hablar del alimento como fuente de materia para construir y reparar los cuerpos de los seres vivos, y como energía para ser utilizada para sus procesos vitales. Para producir el alimento es necesario de la existencia de los productores, y que estos transformen la materia inorgánica en orgánica, usando la reacción de fotosíntesis. En esta reacción, la de fotosíntesis, es necesaria la energía lumínica, el agua y el dióxido de carbono. También es esencial, aunque en cantidades más pequeñas, que se incorporen en la materia orgánica otros tipos de elementos que se encuentran en las sales minerales que hay en el suelo. Cuando esta materia orgánica es usada para obtener la energía necesaria para los procesos vitales, por ejemplo, correr, saltar, pensar, se lleva a cabo la respiración en las células. En la reacción de fotosíntesis para generar la materia orgánica también se desprende oxígeno. Después, cuando esta materia orgánica es usada para obtener energía, ya sea necesaria para los procesos vitales, por ejemplo, correr, saltar, pensar, se lleva a cabo la respiración en las células del organismo. La respiración es un proceso en el que se usa la materia orgánica y el oxígeno del ambiente para romper en moléculas más pequeñas y así obtener la energía.
Estas moléculas más pequeñas que se obtienen son el CO2 y el agua. Cuando un organismo se alimenta de otro, hay entre ellos un flujo de energía. Cuando la materia orgánica se rompe durante la respiración celular, que hemos visto antes, en moléculas más pequeñas y se convierte al final en materia inorgánica, se desprende una energía que puede ser de dos tipos, química y térmica, y son usadas por el consumidor para sus procesos vitales. Esta energía no se recupera, se pierde en el ambiente. Por lo tanto, al avanzar al siguiente consumidor, la energía disponible es cada vez más pequeña. Por eso, siempre es necesario un aporte externo de energía para que los productores siempre puedan producir el alimento. Así que nos podemos preguntar, ¿quién proporciona este aporte externo? Pues el Sol. Así que esto hace que el flujo de energía siempre sea lineal, a diferencia de la materia que ya hemos visto que es cíclica. Así se puede construir una pirámide de energía, donde el 90% de la energía producida por los productores es usada para alimentar al siguiente bloque, los consumidores primarios y una pequeña parte también para los descomponedores. Así que la energía que pasa al bloque siguiente siempre tiene un 10% menos de energía, lo que podemos concluir que a medida que avanza en una cadena trófica hay cada vez menos energía disponible. Esto es necesario porque si cada bloque no usara esa energía, no podría generar más para el siguiente consumidor. Como hemos comentado antes, el flujo de la materia es un ciclo cerrado. El elemento principal de la materia orgánica es el carbono, el cual es incorporado a partir del CO2 del aire o disuelto en el agua. Es incorporado mediante los productores gracias a la fotosíntesis. El CO2, una vez degradada la materia orgánica por la respiración, vuelve al aire. Otra forma natural en la que se introduce CO2 en el ambiente es mediante las erupciones volcánicas. También hay una acumulación de carbono en forma de rocas calcáreas y combustibles fósiles, como podemos ver en el dibujo. De forma artificial también se incorpora grandes cantidades de CO2 atmosféricos debido a la actividad humana en la que se usan los combustibles fósiles. Otros elementos que ya hemos comentado son el nitrógeno y el fósforo. Resumiendo, el nitrógeno, que usan los productores para incorporarlo en la materia orgánica, procede del amonio y el nitrato, los cuales se encuentran en el suelo. Estas moléculas son productos originarios de bacterias y hongos, que los han formado a partir del nitrógeno atmosférico. El nitrógeno que se encuentra en la materia orgánica sirve de alimento a los consumidores, que al final llega de nuevo a los descomponedores, que también son capaces de usarlo para formar más amonio y nitrato. En el ciclo del fósforo es aún más fácil. Los descomponedores producen fosfatos que introducen en el suelo para que los productores formen el fosfato orgánico. De la misma manera que hemos visto antes, este fosfato orgánico procedente de las heces o del cuerpo de muchos organismos es descompuesto por los descomponedores y formando así aún más fosfato. Ahora viene una parte que a lo mejor podría costar un poco más de entender, pero seguro que lo pillaréis rápido. Se trata de algunos de los parámetros tróficos que se estudian. Por ejemplo, la biomasa sería aquella cantidad de materia orgánica presente en un ecosistema. Por ejemplo, podríamos decir que si los únicos organismos que hubieran en una pecera fueran un pez y un alga, que pesan 20 gramos y 10 respectivamente, la biomasa de ese ecosistema sería 30 gramos. Si seguimos con el mismo ejemplo de la pecera, se puede calcular también su producción. La producción es la velocidad en la que un organismo genera la materia orgánica y se puede diferenciar la bruta y la neta. En el caso del pez, si se ha alimentado de 3 gramos de biomasa proveniente supuestamente del alga en un día, su productividad es de 3 gramos por día. Pero en cambio, si nos interesa la producción neta del pez, si éste genera 1 gramo de biomasa en un día, su producción bruta sería de 1 gramo día, ya que sería 1 gramo de biomasa que ha formado en un día. Mediante factores de conversión se pueden pasar los días a minutos. Si os fijáis, la diferencia entre la bruta y la neta es la que uno consume con la que al final es capaz de formar materia orgánica. Así que estamos viendo que hay una pequeña cantidad que se pierde. Esta es la energía que ha usado el organismo para hacer sus procesos.
Además, la producción también puede ser primaria, si la calculásemos para los productores, que en nuestro caso sería para el alga, o secundaria para los consumidores y descomponedores, en nuestro caso sería el pez. Finalmente, existe también la productividad. Teniendo en cuenta que la producción neta del pez es de 1 gramo al día, alimentándose de 3 gramos diarios, podemos usar la fórmula que veis en la pantalla. Si la usamos, nos quedaría un total de 33 aproximadamente. Esto nos quiere decir que si, por ejemplo, el alga tuviera una productividad de 50, ella es capaz de generar más biomasa en menos tiempo alimentándose con menos cantidad de biomasa que el pez. Para hablar de la dinámica de poblaciones, vamos a pensar en una población ideal. En esta población ideal, los recursos son ilimitados y, por ejemplo, en una población de lobos donde hay conejos infinitos, podríamos ver la gráfica en forma de J, que es la que veríamos a la izquierda. Si se representa gráficamente el número de lobos a lo largo del tiempo, veríamos que siempre habrían cada vez más lobos. En cambio, en una situación real, en el momento en el que deja de haber conejos porque ya han sido todos comidos por los lobos, el número de lobos también entra en un equilibrio, de manera que se ve reflejado en el gráfico como si fuera una S. Este punto donde no puede haber más lobos porque ya no hay más conejos accesibles es K, es decir, el tamaño máximo de la población de lobos, en nuestro caso, que pueda haber. Hay muchos tipos de poblaciones que siguen estrategias diferentes. Las dos competencias que vamos a ver son la R y la K. En la R la seguirían, por ejemplo, los peces, donde se reproducen y obtienen un número de descendientes muy alto. Con esto consiguen que algunos, aunque sean pocos, sobrevivan en un ambiente inestable, puedan continuar esta especie. Luego la K sería la que siguen muchos mamíferos y donde el número de descendientes es mucho más bajo, pero se consigue con ello que los progenitores cuiden de sus crías. Finalmente, vamos a ver algunas de las interacciones que puede haber entre poblaciones. Por ejemplo, la de competencia, donde una población, por ejemplo, de ovejas, entren en competencia con los conejos por la misma comida, que podría ser la hierba. También está el mutualismo, donde dos especies diferentes se ayudan mutuamente. Por ejemplo, la anémona, que le da protección al pez payaso, mientras que este la limpia de desechos y también le proporciona otros beneficios. Encontramos también la depredación, donde una especie mata para obtener su presa y alimentarse de ella. Y no hay ejemplo más claro que un león con un ciervo. Para acabar el tema, vamos a darle un repaso al impacto humano sobre los ecosistemas. Estoy segura que estas 4 palabras se os van a quedar grabadas. Seguro que conocéis lo que es la contaminación, donde vemos vasos y botellas de plástico tirados al mar, y también incluso residuos tóxicos que contaminan nuestros ríos. También hay desequilibrios poblacionales, donde hay una especie, por ejemplo, invasora, que desplaza a otra especie autóctona y produciendo así un daño en el ecosistema y a nosotros. La palabra eutrofización os puede sonar un poco raro, pero es fácil. Consiste cuando hay muchísimos nutrientes, mucha materia orgánica, en un lago, por ejemplo, o un río, donde se consume mucho más oxígeno del debido. Esto causa una especie de empudrimiento del lago y el crecimiento así de bacterias que crecen en condiciones sin oxígeno y que pueden ser letales. Finalmente, vemos también el cambio climático. El CO2, el monóxido de carbono, entre otros gases, provoca que la Tierra se empiece a calentar cada vez más, conllevando así a deshielos, un número más elevado de desiertos y la pérdida de muchas plantas y animales que solían crecer a bajas temperaturas. Aunque a veces no se les da mucha importancia a esas páginas del libro que hablan de esta problemática, espero que vosotros sí que le deis esa importancia que realmente se merece. Y ya está. Espero que os haya gustado el vídeo y si tenéis cualquier duda lo dejáis en los comentarios. ¡Chao! Flujo de materia y energía en los ecosistemas. Vamos a ver qué hay en un ecosistema. Se parte A ver, chicos, preguntas. ¿Qué han entendido? ¿Qué han comprendido? ¿Y qué no han entendido? A ver, algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es biomasa?
Bio de vida, masa de un ser vivo. Sí, un cuerpo. La masa de un cuerpo, ¿no es cierto? Muy bien. Podemos también determinar una masa, la masa en total de un ecosistema, ¿no? Podremos pesar de repente en un terreno de cultivo o en una chacra, puede ser un ecosistema, ¿no? Ahí podemos pesar de repente en ganado vacuno, vacas, y podemos pesar a toditas las vacas. Y entonces obtendremos su masa, ¿no? Su masa. Pesamos, tenemos su masa. Y el total, eso es la biomasa. Y cuando hablaron de producción, es decir, ese ecosistema, ¿cuánto habría producido? ¿Cuánto de carne? ¿O cuánto de biomasa en total, no? A eso se llama producción también, ¿no? Más o menos para que entiendan. Ya, ¿qué más? A ver qué han analizado, qué han entendido sobre el video que han observado. A ver, chicos. Pueden comentar cualquiera. Nadie es. Vamos, chicos. A ver, Luigi Chávez. ¿Qué dice Luigi Chávez? Profesor, buenos días. Vamos, Chávez, buenos días. El video que habló, profesor, bueno, lo que yo entendí, nos dice que la ecotecnología, profesor, nos dice que son herramientas que nos propician para poder, para poder tener, ¿no?, un mejor ambiente, ¿no? Más que todo para los recursos naturales y para el ser humano, profesor. Ya, claro. No, pero con respecto a este tema, el flujo de materia y energía a través de los ecosistemas, ¿qué puede decir? ¿Cómo, profesor? Disculpe. Con respecto al tema que hemos visto ahora, flujo de materia y energía en los ecosistemas, ¿cómo fluye la energía Ya nos y la dice que materia? en una sola dirección, profesor, entre los seres vivos. ¿Cuál fluye en una sola dirección? ¿La materia o la energía? La energía, profesor. ¿Por qué? Eh, ¿Cómo es eso? mm, ¿Cómo es eso? A ver. ¿Alguien puede decir? A ver, le explico. La energía fluye en forma lineal, ¿no? Lineal y no circular como la materia. De repente eso no lo habíamos explicado, ¿no? ¿Por qué? Porque la energía viene del sol y del sol es capturada por la planta. La planta realiza la fotosíntesis, lo captura y ahí lo convierte en energía química. Esa energía química está almacenada en los alimentos, en las harinas, que están los carbohidratos, los azúcares, en todos los alimentos, ¿no? Que tiene proteínas, carbohidratos, lípidos, grasas. Ahí está la energía química. O sea, ahí viene la energía. Esa energía ingresa
de los productores, que son las plantas, pasa a los herbívoros. Pero a la vez energía, una parte nomás pasa, no pasa todo completo, ¿no? El 100% no pasa al herbívoro, porque las plantas también van perdiendo energía en forma de calor al ambiente, ¿no? Y así sucesivamente, todos los otros van pasando energía poco a poco y a la vez también van perdiendo energía al ambiente. Y al último, al final, hasta los desintegradores, esa energía llega poco y se va perdiendo también, y al final todo pasa al ambiente. O sea, en línea recta, ¿no? Por eso es lineal. Es decir, se disipa, esa energía se disipa, se va pasando de un organismo a otro organismo y no regresa a conformar nuevamente esa energía sobre las plantas como la materia. Sin embargo, la materia sí es circular. ¿Por qué? Porque las plantas producen alimentos, ahí están los carbohidratos, lípidos, proteínas que están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Y ese material va pasando de un cuerpo a otro cuerpo, como hemos dicho en la cadena alimenticia. Y al final los desintegradores, ese material pasa a formar parte del aire, pasa al suelo, pasa al agua, y del agua puede estar en el suelo, y ese mismo material la planta lo vuelve a capturar por las raíces, y también lo captura por las hojas, por el aire, ¿no? ¿Qué material ingresa por las hojas del aire a las plantas? Pregunto. ¿El oxígeno? No, el CO2. El CO2, ese gas que tanto daño nos hace a nosotros, que emiten los carros, que cuando quemamos los bosques, cuando quemamos petróleo, las fábricas de CO2 que emite al ambiente, eso lo captura las plantas. Y por la parte baja, nitratos, nitritos, sales de calcio, etcétera, que es parte de los seres vivos ya muertos, la planta también lo captura y al final lo convierte en alimentos. Es decir, la materia está circulando desde las plantas, recorre todas partes de los seres vivos y recorre también por el ambiente, por el agua, el aire, el suelo, y del suelo nuevamente las plantas lo capturan, lo convierten en alimentos, sigue girando así, ¿no? Es un círculo vicioso. Un círculo, por eso se llaman biogeoquímicos, sustancias biogeoquímicas o elementos biogeoquímicos. La materia va circulando de esa manera, ¿no? Pero sin embargo, la energía solamente fluye, pasa de un cuerpo a otro cuerpo, se va perdiendo y al final se pierde todo al ambiente y no se vuelve a capturar nuevamente esa energía, ¿no? Lo que viene desde el sol constantemente viene y lo va capturando la planta. Y así en línea recta sigue pasando. Y luego se disipa por ahí por el ambiente. Es decir, la energía no lo puede capturar de nuevo la planta a partir de los animales. No lo captura, ¿no? Lo captura del sol. Por eso dice en línea recta, ¿no? Creo que me dejo entender ahora, ¿sí? La materia sí circula, ¿no? Va reciclando, se recicla. En cambio, la energía no, pasa nomás. Pasa de un cuerpo a otro cuerpo y hasta el final. Y ahí queda, ya no retorna.
Sin embargo, la materia, o sea, la carne que se come, los alimentos, pasa de un organismo a otro organismo y vuelve a circular, vuelve a regresar. Y por eso se dice pues que el flujo de materia es circular, se recicla. Y el flujo de energía es en línea recta, ¿no? De materia es circular y de energía es en línea lineal, ¿no? ¿Me entienden ahora? A ver, chicos, ¿han comprendido? Profe, ahora sí. Sí. Veo que están en duda. Algunos han entendido, creo. Sí, profe. Ahora, A ver, ¿han profe, comprendido? ¿yo le puedo decir algo de lo que más o Más o menos menos. he entendido? Ya. A ver, tu micro está un poquito Sí, profesor. fallo, ¿no? Ya, ha mejorado. Bien. A ver, otros chicos que quieran participar del video. ¿Nadie? A ver, Carrasco. A ver, Carrasco. ¿Qué Profesor, dice Carrasco? lo que he entendido yo es que, como usted nos está explicando de que el ecosistema esa, del- de los depredadores, tipo así, cuando se casan, tipo depredador consumidor, y cuando es el tipo depredador, como la secuencia, como usted nos dijo, se gira alrededor del ecosistema, tanto la energía del sol, tanto los diferentes depredadores, al final, como usted nos dijo, tanto del águila al lobo, digo así, cuando se desintegra forma parte del ecosistema, cuando ya está muerto, ya forman parte del ecosistema y esa energía, lo que se ha nutrido, tipo así, pasa a la tierra, al suelo, y forma parte del ecosistema y de esa manera libera mm, aire, tipo dióxido, y esa materia permite que las plantas consuman energía y el sol también, así como, como un círculo, como usted me ha explicado, que irá haciendo en nuestro entorno, el ecosistema, parece esa cadena. Eso es lo que entendí, profesor. Sí, bien, Carrasco. Sí, has comprendido sobre el ciclo de la materia, ¿no? Va girando, va pasando de un organismo a otro organismo, después al aire, al suelo, y las plantas nuevamente lo reciclan, lo producen, y así sucesivamente viene pasando, ¿no? Ahora, por ejemplo, esos materiales que les digo, la materia existente siempre va circulando, va dando vueltas, ¿no? Por todas partes, ¿no? Nosotros posiblemente tengamos eh, esos materiales que tuvieron los dinosaurios, los mismos materiales de carbón, hidrógeno, oxígeno, posiblemente también lo tengamos ahora, esos mismos materiales, lo tengamos en nuestro cuerpo. Y así irá circulando la materia permanentemente por todas partes, ¿no? A ver, otro que quiera opinar, otra chica, otro alumno, participen. Profesor, A ver, yo tengo una pregunta. ya. ¿Cuál es la principal diferencia de los seres abióticos y bióticos? ¿Cuál es su principal diferencia entre los dos? ¿Cuál es la diferencia? Su principal diferencia, la principal. Ya. Los bióticos, bio viene de vida, pues. Bióticos viene de vida, son todos los seres que tienen vida, ¿ya? ¿Cuáles son
los reinos, 5 reinos ahí, ¿no? ¿Cuáles son los que tienen vida? A ver, esos reinos. Animales, vegetales, ¿qué más? Fungi. Funge, protistas, moneras, ¿no? Reino Ahí están Monera. todos los seres vivos. Ahí están todos los seres vivos, ¿no? Moneras vendrían a ser las algas, algunas algas, las cianofitas o algas verde azules que llaman, ¿no? Y también están las bacterias. Y los protistas, están los protozoarios, protozoos también que le llaman, y a las algas, hay otras algas pluricelulares también, algas rojas, algas pardas, todos corresponden a los protistas. Después vienen los hongos, fungi, animales, vegetales, ¿no? Todo eso son los bióticos, pues, porque tienen vida. Y los abióticos es la otra parte, que todos los seres que no tienen vida. Ahí hablamos del agua, el aire, el suelo, el clima, todos otros factores más ahí, ¿no? La humedad, puede ser la densidad, la salinidad, la presión, la temperatura, etcétera, la luz, calor, todo lo que es inerte, no tiene vida. Y también son factores físicos y químicos también hay, ¿no? Y todo eso a nosotros nos rodea, que viene a ser también el ambiente, ¿no? Todo eso conforma el ambiente. Ahora, ¿cómo está conformado el ecosistema? El ecosistema está formado o está conformado por seres vivos más los seres inertes, bióticos y abióticos, que se interrelacionan entre ellos, porque siempre hay una interrelación entre ellos, ¿no? Nosotros no nos relacionamos con todos los seres vivos, con las plantas, los animales. Pero para que sea ecosistema, ¿qué necesita? Que esa interrelación esté limitada, que tenga un límite, que tenga su frontera, ¿no? Por ejemplo, un terreno de cultivo, ahí habrá una serie de organismos vivos, ¿no? Y también estará el agua, el aire, el suelo, humedad, el clima, todo ahí, ¿no? Eso debe ser un ecosistema. La campiña de Huacho tiene su frontera en el interior que hay, una infinidad de seres vivos, plantas, animales, insectos, microorganismos, aves, etcétera, etcétera. Todos los seres vivos más la parte inerte, ¿no? Suelo, agua, aire, el clima, la humedad, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que no es vivo, ¿no? Y todos nosotros nos interrelacionamos entre los vivos y también con los inertes, ¿no? ¿Qué sería si no tuviéramos luz? ¿Qué sería si no tuviéramos calor? ¿Qué sería si no hubiera agua? ¿Qué sería de nosotros si no hubiera el suelo? Todo estamos relacionados, ¿no? Es una interrelación. Y un ecosistema viene a ser un lugar, una zona. Por decir, la ciudad de Huacho, ¿es un ecosistema o no? Sí. Claro, es un ecosistema. La Universidad de Huacho, ¿será un ecosistema? Sí. También. Sí, El profe. continente africano, ¿será un ecosistema? Sí. También. Sí, también. Un jardín, igual, ¿no? Igual, sí es.
O sea, los ecosistemas pueden ser tan grandes, medianos, pequeños, pueden ser acuáticos o pueden ser terrestres también. ¿Se dan cuenta? Y todos están interrelacionados, y los seres vivos, ¿no? Y ahí cómo fluye la materia y la energía. De eso se ha tratado hoy día el tema, cómo pasa la materia, la energía de un organismo a otro organismo. Y en la materia sí regresa, ¿no? Regresa, retorna y vuelve a circular. Sin embargo, la energía pasa nomás, ¿no? De un cuerpo a otro cuerpo hasta el final, y esa energía se va al ambiente, al espacio. Ya no retorna. ¿Y cómo viene la energía? Bueno, nuevamente, viene solamente del sol. El sol emite energía y las plantas lo capturan y esa energía pasa para todos los otros cuerpos, ¿no? Y al final se va al ambiente. Eso quería que entiendan. Ahora, es cuestión de investigar un poquito más para comprender más. Tenemos que ir a los libros, al internet. Ustedes tienen una infinidad de materiales. En YouTube pueden encontrar videos. Lean artículos, libros. ¿Qué más? Videos, ¿no? ¿Ustedes entran a YouTube? A ver, pregunto. ¿Entran a YouTube ustedes a mirar profe. videos? Claro. Sí, profe. Ahí encuentran todos los temas que ustedes quieran. Y de ahí van aprendiendo. Y es más educativo, ¿no? Ahí se observa cómo ocurre, ¿no? Más claro. Y también detallan más para poder comprender, entender, ¿no? A ver, si hubiera más preguntas por ahí. Sí, Profe, profesor, yo deseo hacer una pregunta. A ver, cuadros. Usted me dice que en el aula virtual hay foros, ¿no? Y en mi aula virtual mía, en su curso, no me aparece ningún foro. Ah, no está. Ya. Pero ustedes pueden, ¿cómo le digo? Tómenle una foto. Ahí está. ¿Pueden tomarle una foto? ¿Lo observan? profe, el foro 1 no hay, ¿no? Sí, yo creo la uno No aparece. no me acuerdo, ¿no? No sale, profe. No está, ¿no? No, no aparece. Ya. A ver, tómenlo, está de acá. Y la tarea también que figura ahí dijo que no se hacía. A ver, voy a ver si está en la uno, ¿ya? ¿Ya lo tomaron foto esto? Sí, profe. ¿Ya la anotaron esta de acá? Ya. Sí, profesor. A ver, vamos a ver. En la uno de repente no hay, ¿no? Aquí está la 2 nomás. Mm. ¿Qué pasa?
No quiere salir. Bueno, yo lo voy a preparar de la 1, ¿ya? Luego le paso. Profe, esto sería recién, el foro 2 sería lo que está dejando recién, ¿no? Sí, pero vayan estudiando eso, ¿ya? Ya. Sí, falta la Porque 1. en la tarea que figuraba yo le puse que no se hace, porque así nos informaron. Ya. Voy a preparar de la 1. A ver la tercera. En la tercera sí hay. La primera lo voy a preparar, ¿ya, chicos? Y luego te envío por tu WhatsApp a la delegada. Delegado, ¿no? Delegado. Delegado, sí. Ya, yo luego lo paso después. Mañana sí. Mañana o pasado. Ya, chicos, entonces ahí nos quedamos. ¿Ustedes cuántos son en total? Creo que somos 14, profe. O 17. 14. Hoy día han llegado ¿cuántos? Como 8. 8 han llegado. ¿Qué ha pasado con los chicos? Sabemos. Ah, no, al principio tuvieron 11. Yo no estaba acá, 11. Pero usted dice como 14 más o menos, ¿no? Sí. Posiblemente también estén matriculando algunos. Ah, sí, es que han dado más plazo para matricularse. Sí, pues por eso no he sacado la lista tampoco porque a veces yo saco la lista y después vienen apareciendo más algunos, ¿no? Mañana o pasado voy a tratar de ver la lista. Posiblemente ya esta semana ya. Yo creo que ya se habría matriculado la mayoría, ¿no? Ya, chicos, entonces ahí nos quedamos. Creo que tienen clase ustedes. Ya estamos pero- pasando la hora. Sí, Ya. profesor. Pero de todas maneras, vayan revisando estos, ¿ya? Estos temas. Ya, profesores, gracias. Que Ya. tenga buen día. Ya, Gracias, que le vaya profe. bien. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Ya, chao con todos. Ya, profesor, hasta luego. Sí, sí.